Durante un año entero, había estado dándole dinero en secreto al antiguo chofer de mi esposo, un hombre al que Marcos había despedido sin darle ninguna explicación. Hoy me interceptó fuera del Ultramarinos y me susurró: «Mañana no subas al coche con tu esposo. Coge el autobús. Es una cuestión de vida o muerte. Lo entenderás todo cuando veas quién va en ese autobús». Y así, cuando subí a aquel autobús, justo antes de que aquel susurro cambiase mi vida por completo, todo era un martes cualquiera, un día gris y ordinario con olor a polvo y detergente. Carmen estaba en la caja de la acogedora tienda de menaje, alisando mecánicamente una pila de toallas de rizo. Tenía 38 años, pero en el reflejo del escaparate atrapado en el crepúsculo vespertino, veía a una mujer mucho mayor. Sus hombros, acostumbrados a cargar pesadas cajas de mercancía, estaban ligeramente caídos y había sombras en las comisuras de sus ojos que ninguna crema podía borrar. «Cariño, cóbrame también este mantel, por favor. Y fíjate bien si tiene algún hilo suelto, porque la última vez, claro, señora Domínguez». La voz de Carmen sonó suave, ensayada y tranquilizadora. Desdobló la tela, deslizando los dedos sobre el lino. Eran manos de trabajo con uñas cortas y piel seca. Las manos de una mujer que no temía el esfuerzo, pero que a veces se avergonzaba de apoyarlas en la mesa durante una cena elegante. Sonrió a la clienta, pero sus pensamientos estaban lejos. Hoy era el día 18, el día en que cometía su pequeño crimen secreto contra el presupuesto familiar. Cuando la tienda cerró y las pesadas persianas de seguridad cayeron con un estruendo aislando el mundo brillante de los expositores de la calle oscura, Carmen no se fue directamente a casa. Se ajustó el abrigo. No era nuevo, lo había comprado hace 3 años en rebajas, pero aún era decente un gris sobrio, y se dirigió hacia el parque. En su bolsillo, dentro de una vieja cartera de piel, había un sobre blanco. No había mucho dentro, solo 40 euros. Para algunos era un solo almuerzo en un buen café. Para Carmen eran las botas de invierno nuevas, que no se había comprado esta temporada. Pero para el hombre que la esperaba en el banco, era la vida. Don Emilio, o simplemente Emilio como todos le llamaban, estaba encorvado bajo un viejo arce. Era el chofer de su esposo, el hombre que había conducido a Marcos durante 5 años, hasta que un día Marcos llegó a casa enfadado. Tiró las llaves sobre la mesita auxiliar y dijo: «He despedido al viejo. Se ha vuelto poco fiable, olvidadizo, y el coche huele a tabaco». Carmen sabía que don Emilio no fumaba desde hacía 10 años. También sabía que la falta de fiabilidad de Emilio residía solo en el hecho de que había visto demasiado, y era demasiado honesto en su silencio. Pero ella no había discutido con su esposo en aquel momento. Rara vez discutía. Simplemente comenzó a apartar un poco de aquí y de allá de las primas de trabajos extra, ahorrando en comidas. Don Emilio le llamó suavemente. El anciano se sobresaltó y levantó la cabeza. Bajo la farola, su piel morena parecía papel fina y frágil. Carmen intentó levantarse apoyándose en su bastón, pero ella lo detuvo con un gesto. «¿Por qué ha venido? Hace frío». Rápidamente miró a su alrededor y deslizó el sobre en su mano. La mano del anciano estaba helada y temblaba. «Compre esa medicina para el corazón de la que me habló, y fruta. No deje de tomar fruta. Hija mía, no debería. Si Marcos se entera, me mata», susurró, pero sus dedos se aferraron al sobre con fuerza. Los ojos del anciano se humedecieron. «Usted es una santa, una mujer. Él no la merece. Dios sabe que no la merece». «Pero, ¿qué dice, hombre?» Carmen le restó importancia avergonzada, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Le resultaba incómodo recibir gratitud. Ella no se consideraba una santa. Simplemente recordaba cómo don Emilio la había recogido del hospital cuando Marcos estaba demasiado ocupado con una reunión. Cómo había mecido el carrito de jara mientras Carmen entraba corriendo en la farmacia. «Váyase a casa don Emilio y cuídese», le dio una palmadita en el hombro y se alejó rápidamente hacia su casa.
En casa hacía calor, pero de alguna manera se sentía sofocante. La televisión estaba encendida en la cocina. Marcos estaba sentado a la mesa absorto en su teléfono. Delante de él había un plato de cena fría que no había tocado. Marcos era un hombre apuesto. Incluso ahora a sus 41 años, con un ligero atisbo de barriga y la línea del pelo retrocediendo, conservaba ese pulido de asesor municipal de nivel medio que una vez había conquistado a Carmen. Pero hoy algo no encajaba en él. Dio un respingo cuando la puerta principal se cerró y apresuradamente volteó la pantalla de su teléfono. «¿Ya estás en casa?», preguntó sin mirarla. «La cena estaba buena, gracias. Es que no tengo hambre». Carmen se quitó el abrigo, sintiendo el conocido dolor en las piernas. «Estás pálido, Marcos. ¿Ha pasado algo en el trabajo?» «No», respondió demasiado bruscamente, luego se contuvo y forzó una sonrisa. La sonrisa salió torcida, un tanto culpable. «No, todo bien, solo cansado. Escucha, mañana tengo que ir a Móstoles. Hay un seminario obligatorio sobre desarrollo regional. Móstoles era una ciudad dormitorio a unos 40 kilómetros de distancia. Marcos a menudo iba de viaje de negocios, pero por lo general se quejaba de ellos. Hoy parecía inquieto». «De acuerdo». Carmen encendió la tetera. «¿Necesitas que te planche una camisa?» «Ya lo hago yo». Saltó. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesa de nuevo. Lo agarró como si fuera una granada. «La plancho yo. Y sabes que mañana te llevo al trabajo. Total, tengo que salir pronto». Carmen se quedó paralizada con la taza en la mano. Marcos no la llevaba al trabajo desde hacía 2 años, alegando que no le pillaba de camino y que había mucho tráfico. «¿Quieres llevarme en coche?», preguntó ella. «Sí, claro. ¿Por qué no somos una familia?». Se acercó y le dio un torpe beso en la mejilla. Sus labios estaban secos y su camisa olía a una colonia fuerte y desconocida. Aparentemente alguien había estado fumando cerca de él en la oficina. ¿O no? Carmen apartó el pensamiento. Estaba acostumbrada a confiar. La confianza era el pilar sobre el que se sostenía su matrimonio, incluso cuando la pasión hacía tiempo que se había apagado. «Gracias», dijo en voz baja. «Sería agradable. Me están matando los pies». Esa noche, mientras Marcos se iba al baño, llevándose el teléfono consigo, Carmen se dio cuenta de que había olvidado comprar leche para Yara. Su hija, una chica lista, estaba en su habitación estudiando para los exámenes, y Carmen no quería molestarla. Se echó el abrigo por encima del vestido de casa y salió corriendo al Ultramarinos de 24 horas de la esquina. La calle la recibió con un viento húmedo. La luz sobre la entrada parpadeaba, proyectando sombras bruscas sobre el asfalto. Carmen compró un cartón de leche y una barra de pan y salía del porche cuando una figura se separó de la oscuridad en la esquina del edificio. Ella gritó, agarrando la bolsa contra su pecho. Era don Emilio, pero ahora se veía diferente a como estaba hacía una hora en el parque. Su rostro estaba gris, sus labios temblaban no de frío sino de miedo. Respiraba pesadamente, como si hubiera corrido todo el camino. «Don Emilio, ¿qué hace usted aquí?». Se acercó a ella, agarrando la manga de su abrigo. Su agarre era de hierro desesperado. «Carmen, escúcheme», susurró mirando hacia las ventanas de su piso donde la luz estaba encendida. «No se suba a ese coche mañana. ¿Me oye? No se suba». «¿Qué? ¿Por qué?». Carmen se encogió de miedo. Él se ofreció. Se ofreció a llevarla. Se ofreció para poder controlarla, para saber exactamente dónde está usted. Emilio tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán se movió convulsivamente. «No se atreva a ir con él. Mañana por la mañana, a las 7:15, hay un autobús público a Móstoles, el que coge la gente normal». «¿Por qué iría a Móstoles? Tengo que ir a trabajar». «Al diablo con el trabajo». La voz del anciano se quebró en un siseo. «Es una cuestión de vida o muerte, Carmen. De la vida que usted, mujer tonta, cree que es suya». Carmen se quedó paralizada. El frío se filtró bajo su abrigo, encadenando su corazón. Nunca había visto al amable y tranquilo don Emilio así. El terror chapoteaba en sus ojos.
«Coga el autobús», repitió soltándole la manga y retrocediendo hacia las sombras. «Simplemente siéntese allí y mire. Lo entenderá todo cuando vea quién está en ese autobús». Se disolvió en la oscuridad tan rápido como había aparecido, dejando a Carmen sola bajo la farola parpadeante. En sus manos había una bolsa de leche y en su cabeza un vacío sonoro y aterrador. Arriba en su ventana se vislumbró la silueta de Marcos. Estaba llamando a alguien de nuevo. Carmen miró la ventana, luego a la calle vacía por donde el anciano se había esfumado. Por primera vez en muchos años sintió que el suelo familiar sólido y fiable comenzaba a deslizarse bajo sus pies. Por la mañana, Carmen mintió. Fue la primera mentira en 20 años de matrimonio, y le salió inesperadamente fácil, como si su lengua encontrara las palabras adecuadas por sí misma. «Jara está enferma, tiene el estómago revuelto, me quedaré un rato en casa, llamaré al médico y luego iré al trabajo». Marcos, que ya estaba en el recibidor con las llaves en la mano, ni siquiera miró hacia la habitación de su hija. Simplemente asintió, besó rápidamente el aire junto a la oreja de Carmen y salió corriendo por la puerta murmurando algo sobre que llegaba tarde. Carmen esperó hasta que el sonido del motor se desvaneció y solo entonces se puso el abrigo. Le temblaban tanto las manos que falló la manga en el primer intento. La estación de autobuses la recibió con olor a gases de escape y comida frita. El autobús a Móstoles, un vehículo viejo y cansado, ya estaba en el andén echando humo gris. Carmen subió tratando de no levantar la vista y se sentó en el asiento trasero justo al lado de la ventana. Sentía que todos a su alrededor sabían por qué estaba allí, que en su frente estaba escrito «Esposa espiando a su marido». El autobús estaba medio vacío, algunas personas con bolsas de la compra, un estudiante con auriculares y una mujer con una niña de unos 7 años sentada 2 filas más adelante. El autobús se puso en marcha balanceándose pesadamente sobre los baches. Carmen miró por la ventana a los bloques de pisos grises que pasaban, pero no los veía. Las palabras de Emilio martilleaban en su cabeza. «Coge el autobús. Mira». La niña se había movido, se arrodilló en el asiento y miró hacia atrás, justo a Carmen. Carmen se paralizó. Su corazón dio un vuelco, luego otro, y comenzó a latir en algún lugar de su garganta, dificultándole la respiración. La niña tenía los ojos de Marcos la misma forma, las mismas comisuras exteriores, ligeramente caídas, dándole a la mirada una eterna tristeza conmovedora y una barbilla con un pequeño hoyuelo que Carmen había besado tantas veces a su esposo. La niña la miró con curiosidad infantil, enrollándose un mechón de pelo castaño claro, alrededor del dedo, exactamente de la misma manera que hacía Marcos cuando estaba nervioso o pensando. Pero no fue el rostro lo que cautivó la mirada de Carmen. Alrededor del cuello de la niña, sobre su chaqueta rosa, colgaba un medallón de plata, una antigüedad en forma de concha ovalada. Carmen recordaba ese medallón. Lo había encontrado en el bolsillo del traje de Marcos hacía 6 meses. «Es un regalo para el aniversario de mamá», había dicho él, escondiendo rápidamente la joya. «Lo llevé a arreglar. Se rompió el cierre y luego lo perdieron en la tienda. Te lo puedes imaginar, monté una escena, pero ¿de qué sirvió?» Carmen lo había consolado entonces, diciendo que lo que contaba era la intención. Ahora ese medallón perdido brillaba en el cuello de una niña extraña con los ojos de su esposo. Carmen agarró el pasamanos frente a ella hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El aire en el autobús se volvió catastróficamente delgado. Quiso gritar «¡Paren el autobús! ¡Huyan!», pero se quedó sentada paralizada por el horror del reconocimiento. «Maya, siéntate bien», espetó la mujer sentada a su lado, joven guapa, con el pelo recogido en un moño. Sandra. El nombre flotó en su memoria por sí solo de la nada. No ella, no sabía su nombre, pero de alguna manera encajaba con esa mujer bien arreglada, con el abrigo de moda. El autobús entró en Móstoles. La mujer y la niña se levantaron y se dirigieron a la salida. Carmen, como en un sueño, se levantó y la siguió.
Sus piernas se sentían como algodón, como si pertenecieran a otra persona. Se bajaron en una parada en un barrio residencial. Carmen se mantuvo a distancia, escondiéndose detrás de algún transeúnte ocasional y postes de servicios públicos. Se sentía como una ladrona, una criminal espiando la felicidad ajena. Pero no había nada que robar. Su propia felicidad se desmoronaba en polvo con cada paso. La mujer y la niña giraron en un callejón bordeado de pulcros chalets de ladrillo. En uno de ellos, con una valla blanca y un jardín delantero bien cuidado, ya estaba aparcado un coche familiar, el sedán plateado de Marcos. Carmen se detuvo en la esquina de la casa vecina, apoyando la espalda contra el frío ladrillo. Se asomó lo suficiente para ver la puerta. La puerta principal se abrió. Marcos salió al porche. Llevaba un suéter informal, el de renos, que Carmen le había regalado la Navidad pasada y que él había afirmado haber olvidado en el armario de su oficina. En sus manos sostenía una gran taza de té humeante. «Papi, papi, está aquí», gritó la niña, dejando caer su pequeña mochila justo en el camino y corriendo hacia él. Marcos dejó la taza en la barandilla, abrió los brazos de par en par y levantó a la niña. La alzó en el aire, haciéndola girar riendo. Esa risa. Carmen no le había oído reír así en años. Sincera, sonora, joven. «Mi princesa, ¿qué tal el viaje?». Besó a la niña en la coronilla, luego la bajó y se acercó a la mujer. La abrazó por la cintura de forma familiar posesiva. La mujer le dijo algo sonriendo y le enderezó el cuello del suéter. Marcos se inclinó y la besó no en la mejilla, como había besado a Carmen esa mañana, sino en los labios largo y tiernamente. Carmen se deslizó por la pared. Sus piernas se negaron a sostenerla. Se sentó justo en el pavimento sucio y húmedo sin importarle su abrigo. Esto no era una aventura, no era una cana al aire casual en un viaje de negocios. Esto era una vida, otra vida completa y real, donde Marcos era cálido y alegre. Una vida donde era papá de una niña con sus ojos. Una vida donde no había lugar para Carmen, y a juzgar por la edad de la niña, no lo había habido durante unos 7 años. Algo se rompió en su pecho como una cuerda tensada que la había mantenido unida todos estos años. Carmen se cubrió la boca con la mano para no aullar en voz alta. Sus hombros temblaron en un sollozo silencioso. Las lágrimas rodaron por sus mejillas calientes y saladas, arrastrando el rímel que goteaba sobre el cuello gris de su abrigo. Se sentó en el suelo una mujer pequeña y aplastada, mirando a través de un velo de lágrimas al ídolo detrás de la valla blanca. Recordó cómo había racionado la carne para comprarle a Marcos zapatos buenos, cómo remendaba sus calcetines, cómo creía cada palabra sobre reuniones y viajes de negocios. Qué tonta había sido, qué ciega, patética tonta. Marcos recogió la mochila de la niña del suelo, abrazó a su mujer con el otro brazo, y los tres entraron en la casa. La puerta se cerró, aislando a Carmen de su calidez. Se quedó sola en una ciudad extraña sobre el asfalto sucio, con un agujero en el pecho del tamaño de ese maldito chalet. Intentó inhalar, pero el aire se atascó en su garganta como un nudo punzante. Carmen se acurrucó abrazando sus rodillas y enterrando su rostro en la lana mojada de su abrigo, permitiéndose finalmente llorar en voz alta, gimiendo en voz baja como un perro apaleado, echado a la helada. Carmen no se levantó del suelo de inmediato. Primero apoyó la palma de la mano contra el ladrillo áspero, luego lentamente, como una anciana, enderezó la espalda. Sus rodillas estaban mojadas y sucias, pero no le importó. Se sacudió el abrigo con un movimiento mecánico y sin sentido, y se alejó de la casa con la valla blanca. El viaje de regreso transcurrió en una niebla. No recordó cómo subió al autobús, cómo llegó a su ciudad, cómo abrió la puerta del apartamento. Simplemente se sentó en la cocina mirando la tetera fría y esperó. Marcos regresó 3 horas después. Entró, silbando, tiró las llaves sobre la mesita auxiliar, el sonido exacto que siempre significaba su regreso a casa. «Carmen, ya estoy aquí», gritó desde el umbral. «Imagínate que el seminario terminó antes.
Compré una tarta. Se interrumpió al entrar en la cocina. Carmen estaba sentada a la mesa inmóvil. Ni siquiera giró la cabeza. Su abrigo todavía estaba tirado en un montón en la silla cercana, con manchas sucias en el dobladillo. «Car, ¿qué pasa?» Una nota de ansiedad cruzó su voz. «¿Le ha pasado algo a Jara?» Carmen levantó lentamente los ojos hacia él. No había lágrimas en ellos, solo un cansancio infinito y plomizo. La vi Marcos y a la niña Amaya. El silencio que se cernió sobre la cocina fue denso, resonante. Marcos palideció al instante. La caja de la tarta se le resbaló de las manos y golpeó el suelo con un sordo golpe, pero ni siquiera se inmutó. «Tú estuviste en Móstoles», susurró. «¿Tiene tus ojos?», dijo Carmen con voz plana y sin vida. «¿Y tu medallón, el que perdiste?». Marcos se desplomó en la silla frente a ella. Toda su confianza, todo el pulido de asesor exitoso, se desprendió de él como una cáscara. Se cubrió el rostro con las manos. «Carmen, lo siento, no fue mi intención. No sabía cómo decírtelo». Empezó a llorar. No como un hombre llora por dolor, sino sollozando lastimosamente, embarrando las lágrimas por su rostro. «Simplemente sucedió. Hace 7 años. Yo solo no quería lastimar a nadie. Te quiero, Carmen, pero tampoco podía abandonarlos a ellas. Maya es una niña». Carmen lo miró y no sintió nada. Ni lástima, ni ira, solo asco. Miró a este hombre con el que compartía cama, mesa y vida y vio a un cobarde. «¿No querías lastimar a nadie?», preguntó ella en voz baja. «Me mentiste durante 7 años, cada día, cada minuto». En ese momento, la puerta principal se abrió. El sonido fue autoritario, seguro. Doña Elena, la madre de Marcos, entró en el recibidor. Ella siempre tenía sus propias llaves y venía sin llamar. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Su mirada barrió a su hijo llorando, la tarta aplastada en el suelo y Carmen congelada. «Marcos, deja de lloriquear. Levántate». Marcos sorbió, pero obedientemente se enderezó limpiándose la cara con la manga. Doña Elena se quitó lentamente los guantes, los colocó pulcramente sobre la mesa y se giró hacia su nuera. No había ni una pizca de simpatía en su mirada, solo fría calculadora. «Así que te enteraste después de todo», pronunció con calma, como si hablara de una taza rota. «Bueno, ya era hora. Esconderlo para siempre era una tontería». «Usted lo sabía». Carmen no preguntó, lo afirmó. «Por supuesto que lo sabía», se burló Elena. «¿Quién crees que ayudó a Marcos a comprar ese chalet con su sueldo? No me hagas reír». Se acercó a la mesa, sacó una silla y se sentó enderezando majestuosamente la espalda. «Escúchame, Carmen. Eres una buena ama de casa. Eres una esposa fiel, pero no pudiste darle a mi hijo lo principal, un heredero». Carmen sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «Tenemos una hija, Jara». «Una hija está bien», desestimó Elena, «pero un hombre necesita un hijo. Alguien que continúe el apellido. No pudiste tener más después de Jara. Y Sandra. Sandra es joven sana. Ya le dio una hija y le dará más. Quizás un varón. Usted lo arregló con ella». Carmen no podía creer lo que oía. «Ayudé a mi hijo a encontrar lo que necesitaba», la interrumpió su suegra con dureza. «Y si hubieras sido más sabia, lo habrías entendido tú misma. Viste cómo sufría, cómo quería más hijos, pero te quedaste callada. Te encerraste en tu trabajo, en tu jardín. Dejaste de ser una esposa para él, Carmen. Te convertiste en una compañera de piso conveniente». Las palabras de Elena golpearon el punto más doloroso. Carmen recordó las tardes en que Marcos intentaba hablar de un segundo hijo, y ella ya, cansada después de un turno, lo desestimaba. «No tenemos dinero, Marcos. ¿Cómo vamos a tener más? Necesitamos criar a Jara». Recordó cómo dejó de vestirse para él, cómo dejó de preguntar qué soñaba. Pensó que estaba protegiendo a la familia, ahorrando energía y dinero, pero resultó que ella misma había abierto la puerta a otra mujer. «No estoy justificando a Marcos», continuó Elena al ver a su nuera desplomarse.
Pero tú tampoco eres una santa. Ahora sobre lo principal, no puedes divorciarte. Marcos tiene una carrera. Se acercan las elecciones. No necesita un escándalo y tú tampoco. ¿A dónde irás? ¿A un alquiler con tu sueldo de dependienta? Carmen se quedó en silencio. Todo se quedará como está, decretó Elena. Marcos vivirá aquí e irá a lo de Sandra, digamos los fines de semana. Salvarás la cara, tu estatus de mujer casada, el piso. Jara terminará la escuela tranquilamente, todos contentos. ¿Y si no estoy de acuerdo? La voz de Carmen tembló. ¿Y quién te pregunta? Elena sonrió con suficiencia. Todo el pueblo sabe quién es Marcos Valdés. ¿Y quién eres tú? Piensa en tu hija. ¿Quieres que la gente la señale la hija de la mujer que fue abandonada por un modelo más joven? Esa noche Carmen llamó a Lola, su vieja amiga. Necesitaba escuchar solo una voz de apoyo. Solo una. ¡Qué horror! Pobre de ti. Lola suspiró. Marcos con otra familia en Móstoles. Un silencio se cernió sobre el receptor. Demasiado largo. ¿Tú lo sabías? Preguntó Carmen, sintiendo que el frío le agarraba el corazón de nuevo. Bueno, corrían los rumores. La voz de Lola sonó culpable pero distante. El mundo es pequeño. Alguien vio su coche por allí. Pero pensé, ¿para qué necesitas saberlo? Eras feliz, ¿no? Era feliz, repitió Carmen. Bueno, vivías tranquila. No hagas ninguna tontería. Los hombres todos son así. Y él te mantiene. No te pega. Elena tiene razón, probablemente. ¿A dónde irías sola ahora? Carmen colgó. El teléfono se sintió pesado como un ladrillo. Salió al balcón. La ciudad nocturna parpadeaba con luces. En algún lugar en la oscuridad la gente dormía que lo sabía todo. Los dependientes de las tiendas vecinas, los colegas de Marcos, incluso sus amigos. Todos la miraban y veían a una tonta que no se daba cuenta de nada. Te convertiste en una compañera de piso conveniente. Las palabras de su suegra ardieron como un hierro al rojo vivo. Carmen se miró las manos agarrando la barandilla del balcón. Sí, ella era culpable. Culpable de permitirse ser conveniente, de cerrar los ojos a su frialdad, a sus ausencias, al dinero que faltaba. Había tenido miedo al conflicto, miedo a perder este pequeño mundo tambaleante, y con su miedo lo había destruido ella misma. Pero ahora no había miedo, solo vacío y claridad. Regresó a la habitación. Marcos dormía en el sofá del salón cubierto con una manta. Incluso dormido, se veía patético, con las rodillas recogidas. Carmen entró en el dormitorio, abrió el armario y sacó una vieja bolsa de viaje. No sabía a dónde iría, no sabía de qué viviría, pero sabía una cosa con certeza. Ya no sería conveniente y no viviría una mentira por el bien del estatus y la paz mental de doña Elena. Comenzó a empacar lentamente, pulcramente. Camisetas, ropa interior, vaqueros viejos. Cada artículo entró en la bolsa como un ladrillo, en los cimientos de una vida nueva, desconocida y aterradora. Por la mañana no haría el desayuno. Por la mañana daría el primer paso. Por la mañana Carmen no se fue. La bolsa se quedó en un rincón del dormitorio como un reproche silencioso a su indecisión. Jara se despertó con fiebre pálida y tosiendo, y el instinto maternal superó al orgullo. Carmen se quedó. Hizo sopa, repartió medicinas, y cada vez que pasaba por el salón, donde un Marcos sombrío estaba sentado, sentía que todo dentro de ella se encogía en una bola de hielo. A la hora del almuerzo, su teléfono sonó con un mensaje. Número desconocido. El parque mismo banco. En 1 hora es importante. Carmen supo quién era. Salió de la casa, diciéndole a su hija que iba a la farmacia. Sus piernas la llevaron al familiar Arce por sí solas. Don Emilio ya la estaba esperando. Esta vez no se escondía en las sombras, sino que estaba sentado derecho, con las manos apoyadas en el mango de su bastón. Junto a él, en el banco, había un viejo cuaderno de bitácora, maltratado con una cubierta de imitación de cuero. Solían dárselos a los choferes en el depósito hace 20 años. «Don Emilio». Carmen se acercó y se sentó a su lado sin mirarle.
estaba avergonzada de que él la hubiera advertido y ella no le hubiera creído, avergonzada de que hubiera sido testigo de su desgracia. ¿Lo vio?, preguntó con voz hueca. «Lo vi. Bien», asintió el anciano como sellando un documento. «Eso significa que ahora está lista para escuchar». Deslizó el cuaderno hacia ella. «¿Qué es esto?» «Mi conciencia Carmen, o lo que queda de ella». Carmen abrió la primera página. La letra de don Emilio era grande, angulosa, con fuerte presión. Fechas, horas, kilometraje, direcciones. 12 de marzo, Móstoles Ave de la Constitución 14. Espera 3 horas. Juguetería 80 €. 5 de abril, retirada de efectivo, Banco Norte, Móstoles Ave de la Constitución 14. Entrega de paquete. 20 de mayo, Clínica Salud, primero Móstoles Pago, cita pediatra. Las páginas susurraban bajo sus dedos como hojas secas. Año tras año, 5 años de registros meticulosos. Yo no solo lo conducía por nada, Carmen, comenzó don Emilio mirando al frente. Lo veía todo. Yo era su coartada. Emilio, dile a Carmen que nos retrasamos en la obra. Emilio pasa por la floristería, compra un ramo, di que es de mi parte. Necesito hacer una llamada. Yo me quedé callado porque necesitaba el trabajo. La pensión es pequeña. Mi esposa está enferma. Vendí mi conciencia por un sueldo, Carmen. Carmen se quedó en silencio pasando las páginas. Y luego, hace un año, la voz del anciano tembló. Volvíamos de Móstoles. Él estaba feliz, ebrio de felicidad. Su hija Maya dijo su primera palabra o algo así, y yo fui y dije: «Concejal Valdés, hoy es la graduación de la Escuela de Música de Jara». Prometió estar allí. Don Emilio se rió amargamente. Me miró entonces como si yo fuera basura. Usted dice: «Viejo, usted solo conduzca y no meta las narices donde no le llaman». Carmen es una mujer fuerte, se las arreglará. Pero Sandra necesita ayuda. Está sola y me despidió al día siguiente. Dijo que yo era poco fiable. Carmen se detuvo en una entrada. Fecha 6 meses atrás. Retirada Banco Central del Fondo de Estudios 3.000 €. Transferencia a tarjeta para reparación de tejado en Móstoles. Fondo de Estudios. Carmen se quedó helada. Esa era su reserva intocable. Dinero que habían estado ahorrando desde el nacimiento de Jara para la universidad, para tutores, para su futuro. Cada céntimo estaba empapado en su sudor, sus negativas a un abrigo nuevo, a vacaciones, a una vida normal. Hojeó frenéticamente. Retirada fondo de estudios, 1.000 €. Retirada fondo de estudios, 5.000 €. Compra de muebles para la habitación del bebé. Él vació la cuenta. La voz de Carmen se quebró en un susurro. Casi por completo, confirmó Emilio. Yo lo llevaba al banco cada vez. Decía que estaba invirtiendo, que el dinero tiene que trabajar. Y estaba trabajando en una reparación de tejado en Móstoles y en un jardín de infancia privado para Maya. Carmen cerró el cuaderno. Sus manos temblaban con un temblor fino y desagradable. Esto era peor que la infidelidad. La infidelidad podría explicarse por la pasión, un error, la debilidad. Pero esto era un robo. No le estaba robando a ella. Le estaba robando a su propia hija, a Jara, que soñaba con entrar en la escuela de arquitectura, que se sentaba por las noches sobre planos que creía que su padre estaba orgulloso de ella y la ayudaría. Marcos no solo había traicionado a su familia, había destruido metódicamente, calculadamente, euro a euro, el futuro de su primera hija para construir un nido confortable para la segunda. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Carmen sin levantar la vista. Tenía miedo, respondió Emilio con honestidad. Miedo de él. Miedo de que usted no me creyera. ¿Qué diría el viejo? Ha perdido la cabeza, se está vengando por el despido. Usted lo quería, Carmen. Lo idolatraba. Cubrió su mano con su palma seca y áspera. Pero ahora veo que no le queda nada que perder. Tome este libro. Estos no son solo papeles, son pruebas. Si él comienza a retorcerse, si dice que no hay dinero, muéstrele esto.
Que sepa que su contabilidad secreta no es tan secreta. Carmen apretó el cuaderno. Le quemaba los dedos. Gracias, don Emilio. No hay nada que agradecer, hija. El anciano suspiró pesadamente y se levantó apoyándose en su bastón. Yo también soy cómplice. Lo conducía. Me quedé callado. Perdóneme si puede. Se alejó por el sendero, encorvándose aún más de lo habitual. Una figura pequeña, con un viejo impermeable que llevaba el peso de los pecados ajenos sobre sus hombros. Carmen se quedó en el banco. El viento agitó las páginas del cuaderno, revelando nuevas fechas. Compra de abrigo de diseñador 1.500 euros. Pago de retiro en spa para mamá. Doña Elena, 1.000 euros. Carmen recordó cómo Marcos le había dicho el invierno pasado: Car, hay crisis. Me han recortado la prima. Este año nos quedamos sin regalos. Lo principal es que estamos juntos. Ella había accedido. Entonces le había tenido pena. Había cocinado una cena festiva con lo que había en la nevera, y en ese momento él estaba comprando un abrigo de diseñador para otra mujer con el dinero de su hija. Algo dentro de Carmen finalmente se quemó. La lástima, la duda, el miedo, todo se desvaneció incinerado en una llama blanca de rabia. Rabia tranquila, fría y calculadora. Se levantó. Sus movimientos se volvieron nítidos, precisos. Escondió el cuaderno en su bolso, cerrando la cremallera con un sonido áspero como un disparo. Ya no lloraba. No quedaban lágrimas, solo quedaba el deseo de recuperar lo que le pertenecía a su hija. Carmen se dirigió a casa. Ahora sabía lo que le diría a Marcos, y esta vez él no se saldría con la suya, con lágrimas y excusas patéticas. Ahora tenía un arma en sus manos, y tenía la intención de usarla. Carmen entró al apartamento y arrojó el cuaderno sobre la mesa frente a Marcos. El sordo golpe sonó como el martillo de un juez. Marcos, sentado con el mando de la televisión, saltó. Cogió el libro, lo abrió al azar, y su rostro se puso ceniciento al instante. Pasó las páginas, y con cada hoja que giraba se volvía más pequeño, más insignificante. ¿Dónde conseguiste esto, Ciseo, sin levantar la vista? Eso no importa. La voz de Carmen era dura como el acero. Lo que importa es lo que está escrito ahí. Le robaste el dinero a Jara, el dinero de tu propia hija. Marcos se levantó de un salto. Comenzó a pasear por la habitación agarrándose la cabeza. Carmen, lo devolveré todo. Juro que fue temporal. Yo solo tenía deudas. Deudas por el abrigo, por la reparación del tejado y Móstoles. Carmen no gritó. Su calma lo asustó más que la histeria. Devolverás cada céntimo. Claro, venderé el coche. Le agarró las manos mirándola a los ojos con devoción perruna. Lo pondré a la venta mañana mismo. Pediré un préstamo. Lo arreglaré todo. Carmen, cariño, ¿me oyes? Simplemente no te vayas. No se lo digas a Jara. No me arruines. El miedo chapoteó en sus ojos. Miedo animal primario. Miedo a perder su vida cómoda. Miedo al escándalo. Miedo a lo que diría la gente. Carmen vio este miedo y lo confundió con arrepentimiento. Sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Escribe. ¿Escribir qué? Un pagaré de que te comprometes a devolver una suma equivalente a lo que sacaste de la cuenta en el plazo de un mes, y que cesas todo contacto con esa familia por completo. Marcos escribió rápido, a toda prisa, rompiendo las letras. Su mano temblaba. Cuando terminó y le entregó el papel, Carmen vio que estaba llorando de nuevo. Soy un tonto, Carmen. Soy tan tonto. Casi lo pierdo todo. Gracias por darme una oportunidad. La semana siguiente transcurrió como un sueño dulce y extraño. Marcos realmente cambió. Llegaba a casa exactamente a las 6. Traía bolsas de la compra, cosas caras y sabrosas que solían permitirse solo en días festivos. Arregló él mismo el grifo del baño, el que llevaba 6 meses goteando. Por las noches se sentaba con Jara sobre sus libros de texto.
Carmen, al pasar por la habitación de su hija, escuchaba sus voces. «Papá, mira, la proyección está mal aquí». «Ah, cierto, Jara. Buen trabajo. Tienes ojo. Vamos a redibujarlo». Jara estaba radiante. Ella no sabía la verdad. Solo veía que papá, de repente, se había vuelto atento y cariñoso. Y Carmen, mirando a su hija feliz, sintió que la bola de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. Quizás la gente sí cambia. Quizás el miedo a perder a su familia realmente lo ha hecho entrar en razón. Incluso doña Elena cambió de la ira a la misericordia. El sábado invitó a Carmen a tomar el té. «Entra, cariño. Siéntate». Su suegra sirvió té en su mejor porcelana. Pasteles de la panadería estaban sobre la mesa. He estado pensando, probablemente nos acaloramos demasiado. Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Deslizó el azucarero hacia Carmen. Marcos me lo contó todo, lo del coche, lo del dinero. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a la familia. Y yo, ya sabes, lo apoyo. La familia es lo principal. Y esos errores de juventud buenos sucede. Lo principal es que él tomó una decisión y te eligió a ti. Carmen bebió su té. Escuchó la voz mesurada de su suegra y sintió que la tensión que la había mantenido en un vicio durante los últimos días se soltaba. Quería creer, Dios, cómo quería creer que la pesadilla había terminado. ¿De verdad lo cree doña Elena? Por supuesto, hija. Eres una mujer sabia. Fuiste capaz de perdonar. Eso vale mucho. Arreglaremos todo ahora. Viviremos mejor que antes. Esa noche cenaron los tres. Marcos bromeaba, contaba algunas historias del trabajo. Jara se reía y esa risa llenó el apartamento de calidez viva. Carmen miró a su esposo. Parecía cansado pero tranquilo. Realmente había puesto el coche a la venta. Vio el anuncio en línea. Dejó de esconder su teléfono, dejándolo sobre el sofá con la pantalla hacia arriba. Parecía que la tormenta había pasado de largo. Antes de acostarse, Marcos la abrazó. «Gracias», susurró en su pelo. «No te defraudaré, nunca más». Carmen cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin pensamientos pesados. Pensó que mañana era domingo, que irían a pasear por el parque, que Jara pronto entraría en la universidad y el dinero de la matrícula estaría allí, que la vida, aunque agrietada, se había vuelto a pegar. Se sintió como una ganadora. Había recuperado a su esposo, había recuperado el futuro de su hija, había salvado su hogar. En esa mañana de domingo, el sol brillaba especialmente inundando la cocina con luz dorada. Carmen estaba haciendo tortitas, tarareando una melodía en voz baja. Marcos aún dormía. Jara había salido a correr. Carmen sintió una ligereza asombrosa, como si se hubiera quitado una pesada mochila que había estado arrastrando cuesta arriba durante años. Creía que lo peor había quedado atrás. Creía que el amor y la paciencia podían arreglar cualquier cosa. No sabía que esta era simplemente la calma antes de la verdadera tormenta. No sabía que su victoria era un castillo de naipes que colapsaría por una sola ráfaga de viento perdida. Simplemente volteó tortitas y sonrió al sol disfrutando de esta frágil y engañosa paz. Las tortitas se estaban enfriando sobre la mesa y su bolígrafo, como si fuera a propósito, dejó de escribir en el momento más inoportuno. Carmen quería hacer una lista de la compra. Recordó haber visto un bolígrafo de repuesto en el maletín de Marcos que él había tirado en el recibidor. Abrió la gastada solapa de cuero, rebuscó en el bolsillo lateral. Sus dedos rozaron un cuadrado de papel liso y brillante. Carmen lo sacó automáticamente pensando que era una tarjeta de visita o un recibo. Era una ecografía, una imagen granulada, en blanco y negro, una pequeña mota de vida en el centro de un círculo oscuro. En la parte inferior estaba la fecha 22 de mayo. Hace 2 días, el día que Marcos se había quedado hasta tarde en el trabajo para preparar los documentos de venta del coche. Carmen se quedó en el recibidor agarrando la foto en la mano.
Las tortitas en la cocina olían a vainilla y confort, pero ese olor de repente se volvió nauseabundo. Le dio la vuelta a la foto. En la parte de atrás, con la letra familiar y extendida de Marcos, estaba escrito: "Mi hijo, mi heredero, esperándote". En ese momento, dentro del bolsillo del abrigo de Marcos, que colgaba en el perchero, un teléfono empezó a sonar. No el principal, sino el segundo que supuestamente había tirado al río como señal de reconciliación. Carmen sacó el dispositivo lentamente. El nombre Mamá iluminó la pantalla. Ella presionó el botón de respuesta, pero no se puso el teléfono en el oído. Simplemente se quedó parada y escuchó. El volumen era alto, y la voz de doña Elena, aguda y segura, era claramente audible. «Marcos, cariño, ¿por qué no contestas? Sandra llamó. Está llorando. Las hormonas le están afectando. Deberías llamarla, calmarla. Dile que todo va según el plan». Carmen se quedó en silencio. «Hola, Marcos». La voz de Elena se irritó. «¿Qué haces perdiendo el tiempo con esa ayudante tuya? Ten paciencia, hijo. Solo un poco más. Una vez que Sandra dé a luz al nieto, transferiremos el título de la finca y echaremos a Carmen. Que se las arregle como pueda. Lo principal es conseguir que firme los documentos del solar, con un truco, mientras se siente caritativa». El abogado dijo que una vez que lo registremos como propiedad conjunta, podemos venderlo para las deudas. Carmen pulsó finalizar llamada. El teléfono se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo con un estruendo. El sonido del impacto despertó a Marcos. Salió del dormitorio adormilado en pantalones de pijama, rascándose el pecho. «Carmen, ¿qué se cayó?», bostezó entrecerrando los ojos por el sol. Carmen se giró lentamente hacia él. En una mano agarraba la ecografía. Con la otra señaló el teléfono tirado en el suelo. Marcos siguió su mirada, vio el teléfono, vio la foto y el sueño se le fue al instante. Esta vez no lloró. No cayó de rodillas. La miró con la mirada de una bestia acorralada, que se da cuenta de que no hay dónde correr, sino que tiene que morder. «Estuviste hurgando en mis cosas», dijo fríamente. «¿Eso no era una pregunta?» «Ayudante», pronunció Carmen. La palabra se sentía ajena, punzante en su boca. «Solo soy una ayudante para ti, alguien a quien tolerar hasta que nazca el varón». Marcos entró en la cocina, se sirvió agua directamente de la jarra y bebió con avidez. «¿Y qué quería hacer Carmen?». Se giró hacia ella, su rostro contorsionado en una mueca de enfado. «Una esposa. ¿Qué clase de esposa eres? Te has mirado en el espejo, te convertiste en una sombra, una función. Trae, sirve, lava. No hay nada de qué hablar contigo excepto el precio de las patatas y las notas de Yara». Carmen se encogió como si la hubieran abofeteado. «Trabajé, me esforcé por nosotros». «Te esforzaste para que todo fuera como la gente normal», interrumpió. «Para que fuera tranquilo, pacífico. Cerraste los ojos a todo solo para evitar un escándalo. Sabías que yo era infeliz. Lo sentías en tus entrañas, pero te quedaste callada. Te era conveniente que yo estuviera allí, trayendo un sueldo que hubiera estatus. Tú misma construiste esta prisión, Carmen, y Sandra está viva». Ella se ríe. Me mira como a un hombre, no como a un cajero automático o un mueble. Las palabras dieron en el blanco. Carmen sabía que había verdad en ellas, verdad amarga, terrible. Realmente se había escondido detrás de la vida doméstica. Realmente había tenido miedo de preguntarle: «¿Eres feliz?», porque temía la respuesta. «Sí», dijo en voz baja, «soy culpable. Dejé morir nuestro matrimonio. Me volví aburrida y conveniente». Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «Pero eso no te dio derecho a robarle a tu hija. Eso no te dio derecho a planificar mi vida como material desechable. Podrías haberte ido honestamente, haberme dicho a la cara: no te quiero».
Pero eres un cobarde, Marcos. Querías la esposa joven y mi cocina y el dinero de Cara y la alabanza de mamá. La finca, recordó de repente. El solar de la abuela, la finca del lago. Querías quedártela. Marcos sonrió con desprecio. ¿Cómo creías que iba a pagar las deudas Sandra va a dar a luz pronto? Necesita comodidades y ese pedazo de tierra vale una cantidad decente. Todavía estamos casados. Por ley la mitad es mía. Esa es herencia personal, susurró Carmen. No se divide. El abogado encontrará la manera, le restó importancia. No deberías haber hurgado en esto, Carmen. Si te hubieras sentado tranquilamente, vivido pacíficamente hasta el divorcio, incluso te habría dejado algo. Pero ahora es la guerra. Y sí, guerra. Mi madre te echará de este mundo. La conoces. No tienes conexiones, ni dinero, ni agallas. Perderás. Carmen miró al hombre con el que había vivido durante 20 años. Y vio ante ella a un absoluto extraño, un enemigo cínico, un enemigo que no solo la había traicionado, sino que había planeado su destrucción. La ilusión de victoria se desmoronó en polvo. Las tortitas sobre la mesa, la luz del sol, la esperanza. Todo era decoración en una obra monstruosa, donde a ella se le asignó el papel de víctima sacrificial. «Vete», dijo. «Este también es mi piso», espetó Marcos. «No me voy a ir a ninguna parte». «Vete», repitió más fuerte, «o saldré al balcón ahora mismo y empezaré a gritar. Le diré a todo el patio, a todos los vecinos lo que hiciste. Llamaré a tu jefe. Causaré un escándalo de esos que tanto temes. No tengo nada que perder, Marcos. ¿Y tú?» Él la miró con aprensión. En sus ojos, generalmente tan suaves y sumisos, ardía un fuego salvaje y desesperado. Marcos escupió en el suelo, agarró su maletín y su chaqueta. «Tonta, histérica. A ver cómo cantas cuando mamá te ponga las manos encima». La puerta se cerró de golpe. Carmen se quedó sola en un piso que ya no era un hogar. Se hundió en el suelo del recibidor, justo donde yacía el teléfono. La foto de la ecografía todavía estaba apretada en su mano arrugada en una bola. Se quedó sentada, bebiendo el aire viciado. No lloró. Las lágrimas se habían ido. Dentro solo había un desierto calcinado y una fría claridad resonante. Querían una guerra. La tendrían. Pero ella no lucharía por su esposo ni por el pasado. Lucharía por lo único que le quedaba a su dignidad. Carmen no se quedó en el apartamento. Las paredes la oprimían. El aire parecía envenenado con mentiras. Cogió un azadón, se puso viejos guantes de jardinería y se fue a su pequeña parcela detrás del edificio, la misma tierra que querían quitarle. Trabajó furiosamente cortando malas hierbas, como si fueran las cabezas de sus enemigos. La tierra volaba en todas direcciones manchando su rostro y su ropa. No sintió fatiga, solo un dolor punzante en sus sienes. Carmen se sobresaltó y se dio la vuelta. En la puerta estaba don Federico, el padre de Marcos, un anciano alto y delgado con los hombros permanentemente caídos. Toda su vida había sido una sombra de su esposa, un apéndice silencioso de la voluntad de acero de doña Elena. Carmen rara vez escuchaba más de un par de frases de él en las cenas familiares. «Por favor, váyase don Federico», dijo limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No tengo nada de qué hablar con su familia, pero él no se fue. Abrió la puerta y entró pisando con cuidado como si temiera perturbar la tierra. En sus ojos, generalmente apagados y llorosos, hoy había algo nuevo, una extraña y desesperada determinación. «No vayan como embajador Carmen, vayan como un hombre». Se acercó al viejo manzano y apoyó una mano en su tronco nudoso. 40 años, dijo en voz baja. 40 años vi a Elena destrozar a la gente, primero a mí. Quería ser artista Carmen. Ella dijo, no es serio, vete a la fábrica, hay estabilidad, fui. Luego se puso con Marcos, moldeándolo hasta convertirlo en esto. Miró a Carmen con tanto dolor en la mirada, que su ira retrocedió momentáneamente. Me quedé callado cuando echó a la predecesora de tu hijo, la primera novia de Marcos. Me quedé callado cuando le enseñó a mentir.
Pensé, vamos a aguantar, vamos a querer, es la familia después de todo. Pero hoy, don Federico metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta de punto y sacó una pequeña memoria USB negra. Hoy por la mañana, cuando estabas en el trabajo, estaban sentados en la cocina. Elena Marcos y ese abogado suyo, un tipo escurridizo. Yo estaba en el salón, dejé la puerta entreabierta. Pensaron que el viejo estaba sordo viendo la televisión, pero encendí mi grabadora. Le tendió la memoria USB a Carmen. Su mano temblaba no por debilidad, sino por la rabia acumulada durante décadas. Tómala, todo está aquí. ¿Cómo discutieron tu finca? ¿Cómo Elena dijo que debían colarte los papeles cuando estuvieras molesta por Jara? ¿Cómo Marcos se rió y dijo que eras una tonta crédula, que firmarías cualquier cosa si él lloraba un poco? Carmen cogió el plástico frío. Le quemó la palma. ¿Por qué hace esto? Está traicionando a su esposa, a su hijo. Estoy salvando lo que queda de mi alma, Carmen. El anciano se rió amargamente. No quiero morir sabiendo que les permití pisotear otra vida. Te devorarán viva si no golpeas primero. Se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie en el jardín. Y una cosa más que necesitas saber. Sandra está ahora mismo en el conservatorio. Hay un recital. Sus alumnos actúan. Marcos fue allí. Le compró un collar de oro con rubíes. Dijo que era un regalo de su madre por el nieto. Un collar con rubíes. Carmen recordó que Marcos le dijo hace un mes, Car, todavía no podemos permitirnos unas botas nuevas para ti. Aguanta hasta el invierno. ¿En el conservatorio? ¿Repitió? Sí, en la sala principal. El concierto comienza en media hora. La mitad de la ciudad estará allí. Padres, profesores, la administración. Don Federico la miró a los ojos. Elena solo teme una cosa, Carmen. La publicidad. Se pasó toda la vida construyendo una fachada de familia ideal. Si esa fachada se derrumba delante de todos, ella pierde su poder. Y Marcos es un cobarde. Solo es fuerte en la oscuridad. Carmen apretó la memoria USB en su puño. Un plan claro y nítido se formó en su cabeza al instante. No necesitaba un caso judicial que duraría años. No necesitaba abogados que no podía pagar. Necesitaba la verdad. La verdad ruidosa, despiadada, dicha donde no pudiera ser silenciada. Se quitó los guantes sucios y los tiró al suelo. Gracias, don Fede, lo dijo por primera vez, llamándolo así en todos estos años. Federico asintió y una lágrima rodó por su mejilla, cubierta de barba gris. Ve, hija, ve y no les tengas piedad. Ellos no te tuvieron piedad a ti. Carmen corrió a la casa. Tenía 20 minutos para cambiarse, encontrar el altavoz Bluetooth portátil de Jara y llegar al conservatorio. Ya no sentía dolor ni miedo. El acero resonaba dentro de ella. No iba a un concierto. Iba a la ejecución de su vida pasada y el hacha estaba en sus manos. El conservatorio bullía como una colmena. El vestíbulo olía a perfume laca y flores. Madres arregladas ajustaban pajaritas a sus hijos. Chicas con vestidos pomposos jugaban nerviosamente con partituras. Carmen se movió entre el ajetreo como un rompehielos agarrando el altavoz en la mano. Los vio de inmediato. Marcos estaba junto a un pilar brillante, en su mejor traje. A su lado estaba Sandra, guapísima, con un vestido ajustado que acentuaba su barriga de embarazada. Y ligeramente apartada como una reina observando a sus súbditos, se alzaba doña Elena. Marcos sostenía una caja de terciopelo en sus manos. Le estaba diciendo algo a Sandra. Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Carmen se acercó a ellos. Los sonidos de los violines del salón cesaron. Se había anunciado el intermedio. El vestíbulo se quedó más tranquilo. «Buenas noches», dijo Carmen en voz alta. Marcos se dio la vuelta. La sonrisa se deslizó de su rostro como un trapo mojado. Doña Elena se tensó, sus ojos se entrecerraron. «Carmen, ¿qué haces aquí?», siseó Marcos mirando a su alrededor. «Vete a casa. No te avergüences. Vine a ofrecer felicitaciones».
Carmen colocó el altavoz sobre una mesa con programas en el aire. Sandra dejó de sonreír. Desvió la mirada de Carmen a Marcos, sintiendo la tensión que pendía. «Marcos, ¿quién es esta?», preguntó caprichosamente. «Esta es Sandra, la ayudante misma», respondió Carmen mirándola directamente a los ojos, «a quien hay que tolerar hasta que dé a luz al varón». Pulsó el botón del altavoz. La voz de doña Elena, amplificada por el altavoz, resonó por el vestíbulo ahogando el murmullo de la multitud. «Una vez que Sandra dé a luz al nieto, transferiremos el título de la finca y echaremos a Carmen. Que se las arregle como pueda». La gente de alrededor comenzó a girarse. Las conversaciones se apagaron. Lo principal es conseguir que firme los documentos del solar con un truco. El abogado dijo que una vez que lo registremos como propiedad conjunta, podemos venderlo para las deudas. El rostro de doña Elena se llenó de manchas rojas. Intentó acercarse a la mesa para cortar el sonido, pero su camino fue bloqueado por don Federico. Apareció como de la nada, interponiéndose entre su esposa y Carmen con los brazos cruzados sobre el pecho. «Ah, Sandra, bueno, tolera sus caprichos, dará a luz y que se quede en casa. Lo principal es el niño, ya veremos después. Quizás ella también se vuelva aburrida». Ahora la voz de Marcos retumbó desde el altavoz. Sandra palideció. Miró a Marcos con horror. Tú dijiste que me amabas, que éramos una familia. Sandra, es un montaje. Son tonterías. Marcos chilló tratando de agarrar su mano, pero ella se encogió. ¿Estás pagando mi parto con el dinero de tu hija?, preguntó ella en voz baja, pero en el silencio todos la escucharon. ¿Le robaste a tu propia hija? La grabación terminó. Un silencio sepulcral se cernió sobre el vestíbulo. Decenas de ojos miraron a la familia ideal, miraron con juicio, con asco, con lástima. Doña Elena, que siempre mantuvo la espalda recta, de repente se encorvó. Su poder mantenido por la apariencia de decencia se desmoronó en polvo. Abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido. Don Federico se giró hacia su esposa. «Me voy, Elena. Pido el divorcio y me quedo con mi pensión. Vive como quieras ahora con tu heredero». Se acercó a Carmen y se puso a su lado. Sandra, tragando lágrimas, se arrancó el collar del cuello, el que llevaba el medallón, y se lo arrojó a Marcos. «Nunca te acerques a mí». Se dio la vuelta y corrió hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud. Marcos se quedó solo en medio del vestíbulo, un hombre pequeño y patético con una caja de terciopelo en las manos que ya no quedaba nadie a quien dársela. Miró a Carmen y en sus ojos había vacío. «Lo destruiste todo», susurró. «No, Marcos», respondió Carmen con calma. «Simplemente encendí las luces». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No sintió triunfo, solo un enorme y plomizo cansancio y un extraño vacío resonante donde solía estar su corazón. 8 meses pasaron. El invierno fue nevado este año. Carmen estaba junto a la ventana de su pequeña tienda en el mercado. El cartel Rincones del Hogar brillaba con una cálida luz amarilla. Detrás del cristal había pilas de manteles de lino, servilletas bordadas, suaves mantas. Era su negocio diminuto pero suyo. Lo abrió con dinero de la venta de parte de la cosecha y un pequeño préstamo que don Federico la ayudó a conseguir. Su ex-suegro, ahora, pasaba a menudo trayendo pasteles, ayudando con los libros. Vivía en una habitación alquilada, pintaba cuadros y por primera vez, en 40 años, parecía vivo. Marcos había desaparecido. Se rumoreaba que se había mudado a otra ciudad, Sevilla, quizás huyendo de las deudas y la vergüenza. Doña Elena vivía sola en su gran piso, y los vecinos decían que dejó de salir. Carmen enderezó una pila de toallas. Sus manos seguían siendo manos de trabajo, pero ahora no había anillo en su dedo anular. La marca aún permanecía, una delgada tira blanca sobre piel bronceada, que probablemente nunca desaparecería. La puerta sonó con una campanilla. Jara entró sonrosada por la escarcha con un tubo de dibujo a la espalda. «Mamá, hola, aprobé el examen final con honores». Carmen sonrió. Habían conseguido el dinero para el primer semestre con dificultad, pero
El tribunal ordenó a Marcos que devolviera la deuda, y las primeras migajas habían comenzado a gotear. Muy buena chica. ¿Quieres un té? De hierbas. Se sentaron en la trastienda bebiendo té caliente de tazas sencillas. Fuera de la ventana, nevaba cubriendo la ciudad con un manto blanco. Carmen miró a su hija al vapor que subía de la taza y sintió paz. No era felicidad salvaje, era una alegría tranquila, ligeramente triste de una persona que sobrevivió a un naufragio y se construyó una casa en la orilla. Había perdido un esposo, había perdido 20 años de vida, gastados en una ilusión. Había perdido la fe en que el amor es para siempre. A veces por la noche todavía lloraba en su almohada, recordando al Marcos, que una vez amó el que quizás nunca existió, pero se había encontrado a sí misma. Ya no era una sombra, ya no era conveniente. Era Carmen Valdés, una mujer que sabía mantenerse erguida incluso cuando el suelo se caía bajo sus pies. Por la noche, al cerrar la tienda, vio a don Emilio. Caminaba por la avenida con su esposa sosteniéndola del brazo. El anciano notó a Carmen, se detuvo y la saludó con la mano. Carmen devolvió el saludo. Inhaló el aire helado. Olía a nieve, a agujas de pino y a esperanza. La verdad te hace libre, aunque te duela. La vida continuaba diferente, difícil, solitaria, pero honesta.